¿Alguna vez han conseguido 9 millones de puntos en el Candy Crush en menos de 10 segundos? Mi historia comienza cuando le rompí la computadora a mi papá por intentar hackear un juego. Me gustaba mucho uno que era de pingüinos, pero me enojaba que para mejorar tu personaje o para tener más puntos, te cobraban. Entonces un día ahorré el dinero para comprarme una membresía dentro del juego y le pedí a mi papá la tarjeta de crédito, a lo que obviamente me dijeron que no. Fue ahí cuando me empecé a hackear. Me metí a internet y aprendí a hacerlo. Pero cuando lo intenté hacer, la computadora se quedó tildada y como no sabía qué hacer, decidí rápidamente apagarla del botón. ¿Saben qué pasó? Le rompí el disco duro, donde se encontraba todo el trabajo de mi papá. Por suerte, pudieron recuperar gran parte de esta información. Luego de este problema, mis tíos me regalaron una computadora nueva, con la que luego seguí hackeando. Esta también tuvo un fin parecido, pero terminó un poquito mejor. Mi reputación de hacker se empezó a difundir en la familia y mi primo me pasó su cuenta y la de sus amigos para que le consiguiera puntos en el Candy Crush. A partir de allí me comenzaron a llamar Iron Man. Hasta que un día me pregunté, ¿qué pasaría si en vez de hackear un juego, creo uno? Entonces hice uno llamado Robot Galaxy, que se trataba de un científico malvado llamado Wolfram, que se quería quedar con todos los recursos de la Tierra sin importar las consecuencias. Para esto, mandó en cápsulas a los humanos al espacio. El único sobreviviente fue Buell, el héroe de la historia. A partir de este, hice otros relacionados con el bullying, que se llamaba Helmi, fue para un concurso, otros sobre las carreras y otros sobre los robots. A continuación, te vamos a mostrar un video sobre Robot Galaxy y Helmi. Podemos ver a Buell luchando contra los guardias de Wolfram e intentando entrar en su imperio. Luego vemos Helmi, que es un juego sobre el bullying, que a través de diferentes escenarios de discriminación, uno aprende cómo reaccionar entre ellos y los diferentes tipos de bullying que existen. Acá podemos ver cómo nuestro espectador está viendo un chico normal, está jugando y se cae. El de gorrita se le vuelve. Acá vemos discriminación étnica de parte de las chicas hacia el chico. Y finalmente vemos el típico caso de que todos se ponen en rondita y empiezan a gritar pelea, pelea, pelea. Al final del juego aprendemos que todos debemos luchar contra el bullying. Gracias a esto aprendí que me encanta la programación y empecé a probar con otros tipos de desarrollos, tales como las páginas web. Entonces decidí a crear una plataforma educativa de gestión escolar en las vacaciones llamada Jepica. El problema que había encontrado era que mis compañeros no podían comprar los libros pedidos en lengua. Y con mi web iban a poder descargar libros gratis, seguir sus calificaciones, controlar las asistencias y chatear con amigos. Al comenzar las clases, lancé mi emprendimiento al mercado. Pasó un año de muchísimo aprendizaje, en el cual me pasó lo que yo nunca creí que me iba a ocurrir. Así como yo empecé hackeando juegos, me hackearon y me rompieron mi sitio web. Y no solo eso, sino que también salí en una revista digital como ejemplo de plataforma vulnerable, donde los piratas de les llegué a suplicar que por favor quitaran ese artículo. Lo bueno es que, como dice el dicho, lo que no te mata te fortalece. Y de esta experiencia aprendí muchísimo de seguridad web y mejoré la página. Esta no fue la única sorpresa que me llevé con este emprendimiento, sino que también me llevé otra relacionada con el nombre. Resulta que el nombre que había elegido era el mismo que tenía una bodega, entonces tuve que cambiar el logo, rediseñar el sitio y un montón de otras cosas más. Sin saberlo, en esas vacaciones había comenzado el viaje del emprendedor. Me subí al micro con una valija medio vacía de conocimientos
pero con muchas ganas de empezar este nuevo viaje. En la segunda parada me encontré con la señora Empatía y Creatividad, con quien, bueno, intercambiando opiniones con ellas, llegamos a una idea para ayudar a la sociedad. En la tercera etapa me encontré y dejé de soñar ideas y pasé a materializarlas. En la cuarta me encontré con gente dispuesta a ayudarme. Y en la quinta, el micro empezó a tener ciertos fallos. Entonces, junto con la señal de persistencia, tuvimos que arreglarlos. Ese fue el momento clave para abrir la valija y sacar las herramientas que tenía. En la sexta y última parada, me encontré con crecimiento, con quien vivo la adolescencia y el emprender. Se llevan muy bien y van juntos de la mano. Como se habrán dado cuenta, me he equivocado en varias oportunidades, pero eso nunca me detuvo a seguir. Mis papás me apoyan en todo lo que me gusta hacer y me han enseñado a no tenerle miedo al fracaso, sino que todo lo contrario, equivocarse es bueno siempre y cuando no cometamos los mismos errores una y otra vez. A mí me encanta emprender y programar, pero no es lo único que hago, sino que también voy al secundario, voy a inglés, me junto con amigos y juego al fútbol. El hacer una actividad diferente no te condiciona a tener vida social, sino que todo lo contrario, es una actividad más. Y no solo eso, sino que también te trae muchísimos beneficios. Como que te permite ayudar al prójimo con tus proyectos y te permite saber que a veces se gana y a veces se pierde, pero siempre se debe continuar. Nuestro tiempo en este planeta es muy corto. No lo desperdiciemos y rompamos con lo que nos impide seguir nuestras pasiones. Así como yo emprendo, ustedes pueden jugar al básquet o ser buenos en sus trabajos, pero siempre tienen que hacer las cosas porque aman hacerlas y porque sienten que el tiempo se les pasa volando haciendo eso. Finalmente, me gustaría dejarles una pregunta. ¿Qué romperían ustedes para animarse a seguir su pasión?